Ok, bueno, continuando con el tema de nomenclatura, pues vamos a pasar a explicar la misma. Entonces, la nomenclatura química proviene del latín nomen, que significa nombre o nominación. Y bueno, son el conjunto de reglas para asignar los nombres de acuerdo a las fórmulas químicas que ya vimos que pueden ser condensadas o desarrolladas, ¿no? Y bueno, estos compuestos pues se forman a partir de la unión de los 118 elementos, ¿ok? Entonces, tenemos que estos elementos se representan por símbolos, ya sea una, dos o tres letras que derivan de su nombre. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, que pues su símbolo pues no es igual al nombre en español, pero por ejemplo el calcio sí, que es Ca, ¿ok? Entonces, vamos a revisar quién es que puso estas normas. Y pues fue la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Aplicada, y fue hasta 1921 que puso estas reglas, ¿ok? Y bueno, dentro de estas reglas hay tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional o común, la stock y la sistemática. Entonces vamos a ver la primera, que es la tradicional o común. En esta suele haber ciertas dudas, pero vamos a tener en cuenta que es de acuerdo a la cantidad de números de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un solo número de oxidación, solo uno, no se va a cambiar la terminación. Si tenemos dos, para el menor número de oxidación se ocupa oso y para el mayor ico, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos tres, ahora se agrega un prefijo y sufijo más, que es hipo y oso, ¿ok? Para el de en medio es oso y para el mayor ico. Y cuando se tienen cuatro números de oxidación, sería hipo y oso, ico y perico. Pero cuando se tienen cinco más, ya no se puede nombrar, ¿ok? Entonces yo hice esta tablita que, según yo, representa un poco de manera más sintetizada la anterior. Cuando hay un número de oxidación, no se cambia la terminación. Cuando hay dos números de oxidación, el menor es oso, el mayor ico. Cuando hay tres números de oxidación, abarca desde el hipo, oso e ico y corresponde al menor, al del medio y al mayor. Y cuando son cuatro números de oxidación, que es toda la tablita, sería hipo oso para el menor, al que sigue oso, al que sigue ico y al siguiente perico, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de compartir y voy a compartirles la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir desde acá. Entonces, tenemos la tabla periódica aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la escaneé y cuando tengamos dudas de dónde sacar los números de oxidación, acá está la clave, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí nos dice, está el símbolo, el nombre, el peso atómico, etcétera, etcétera. Y a lo que a nosotros nos interesa es la valencia, es decir, el hidrógeno tiene valencia 1, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, para el primer caso, cuando se tienen solo un número de oxidación, por ejemplo, o un número de valencia, pues van a ser todos los que se encuentren en la columna 1. Si se fijan, 1 y 2. Aquí solo hay un número de oxidación, ¿de acuerdo? Incluso también en la 2. Y pues coincide pues que su valor es 2, ¿ok? No nos vayamos a confundir en eso. Ahora, vamos a ver el hierro, que es el número 26 en la tabla periódica. Disculpen, aquí hice un rayo. Entonces, el número 26 de la tabla periódica es el hierro. Entonces, tenemos
que el hierro tiene números de oxidación 2 y 3. El menor sería pues 2 y a ese le correspondería el prefijo oso, y para el mayor es 3 y le correspondería el prefijo ico, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un oxígeno más el hierro, sería un óxido metálico, y si ocupa la valencia de 2 sería óxido ferroso, y si ocupa la valencia de 3 sería óxido férrico. Ahorita no se preocupen si todavía hay dudas, pero vamos a ir aclarando de dónde salen o cómo es que se asignan las terminaciones. Ok, para, por ejemplo, un elemento, perdonen, que tenga 3 números de oxidación, por ejemplo, es el azufre. Entonces aquí está el azufre con sus 3 números de oxidación que están ahí. Entonces vamos a ordenarlos de menor a mayor. Entonces, más 2, más 4 y más 6, ¿ok? Entonces, están aquí. Entonces, para el menor correspondería hipo, aquí va la raíz del no metal, que es el del azufre, que es sulf, oso, para el de en medio sería oso, y para el mayor, ico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar esto. Y, por ejemplo, un elemento que tenga 4 números de oxidación está aquí abajito, es el cloro. Y lo ordenamos de menor a mayor. Más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, para el menor le corresponde hipo, aquí va la raíz del cloro, sería hipocloroso. Aquí iría la raíz en este guión, sería cloroso cuando ocupe su valencia de 3. Cuando ocupe 5 sería clórico. Ajá. Estamos hablando del cloro, y cuando ocupe su valencia de 7, pues sería per, aquí en medio va la raíz, clor, terminación, ico, ¿de acuerdo? Entonces, es así como se asignan los prefijos, de acuerdo a la cantidad de números de oxidación y en orden de menor a mayor, ¿ok? Entonces vamos a regresar acá, déjame compartir, y vamos a pasar a los ejemplos, ¿ok? Entonces, en la tradicional, pues ya, quedamos. Esta puede ser como la más confusa, pero bueno, quedamos que si solo tiene un número, no cambia la terminación. Si tiene 2, solo es osoico. Si tiene 3, abarca de aquí hasta acá. De hipooso, osoico. Y si tiene las 4, hipooso, osoico y perico. Si tiene 5, ya no se pueden nombrar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Entonces, la nomenclatura tradicional consiste en añadir un sufijo o prefijo a la raíz del nombre. ¿A la raíz del nombre de quién? Pues del metal, que estamos viendo cuál es su número de oxidación, según sea el número de oxidación con el que trabaja. Por ejemplo, aquí el cloro trabaja con -1 y el hierro con +2. Entonces, sabemos, de acuerdo a la tabla periódica, que el hierro trabaja con 2 números de oxidación, con 2 y 3. El menor es 2, por lo tanto le corresponde oso, y el mayor es 3, por lo tanto le corresponde la terminación ico. ¿Ok? Ahora, cuando tengamos más, pues vamos a ir ordenándolos de menor a mayor. Como les mencioné en el video anterior de cálculo de números de oxidación, el oxígeno trabaja con la valencia de -2 o número de oxidación de -2. Y pues el cloro puede trabajar con 4 valencias diferentes, +1, +3, +5, +7. Y cuando se combina cloro más oxígeno, es un óxido no metálico que en la manera tradicional se va a llamar anhídrido. Anhídrido hipocloroso, ¿ok? Para la menor, cuando trabaja con la menor valencia. Cuando trabaja con la siguiente es anhídrido cloroso. Cuando trabaja con 5 es anhídrido clórico, y cuando trabaja con su mayor valencia es anhídrido perclórico. Les recuerdo que en este guión va la raíz del metal. Esta raíz va a depender de que si su nombre viene de latín
o no viene de latín. Si viene de latín, lo que va a proceder es que la raíz va a ser en latín, pero en cambio, si su nombre, por ejemplo, cloro, no tiene una raíz en latín, pues su raíz, su nombre, perdón, no es latín, entonces se va a quedar con clor, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la siguiente forma de nombrar, que es nomenclatura sistemática. Esta está fabulosa, está muy sencilla. Nosotros ya conocemos algunos compuestos que se nombran como sistemáticamente. Lo que se hace es que se le agrega un prefijo a la cantidad de número de átomos y casi siempre se nombra el de la derecha primero, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos cloro y oxígeno, les dije que era un óxido no metálico. En la sistemática, pues ya se va a nombrar como óxido. Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos? 7. Y aquí vamos a tener los prefijos. Para 1, el prefijo es mono. Para 2, di. Para 3, tri. 4, tetra. Penta, 5. Hexa, 6. Hepta, 7. Y es por eso que se llama heptaquie, óxido. Ahora, ¿cuántos cloros tenemos? 2. Por eso es de dicloro. ¿Ok? Aquí también en este tipo de nomenclatura, conocemos, por ejemplo, dióxido de carbono o monóxido de carbono. Ajá. Pero cabe aclarar que cuando el no metal o metal, el segundo de acá, solo tiene uno, se omite el prefijo mono. Por ejemplo, el dióxido de carbono se escribe de esta manera, a ver si me sale. Aquí en la compu, ese es el dióxido de carbono. Tenemos 2 oxígenos, dióxido de quién? De carbono, ¿ok? Y para el monóxido solo sería CO. ¿Por qué? Porque solo tenemos un oxígeno y un carbono. Ahora, aquí dice que se omite el segundo, o sea, no llamamos monóxido de monocarbono. Solo el óxido es el que se va a llamar con mono, con el prefijo mono. ¿Dudas hasta aquí? Simplemente prefijo numérico del número de átomos, el elemento que se está nombrando, el compuesto, o sea, la familia a la que pertenece, óxidos, cloruros, hidróxidos, y luego el prefijo numérico del siguiente elemento que lo acompaña. ¿Ok? Y bueno, vamos a la nomenclatura stock. ¿Ok? Esta nomenclatura stock lo que hace es nombrar al compuesto de acuerdo a la familia que pertenece. Por ejemplo, cuando es un oxígeno más un metal, es un óxido metálico. ¿Ok? Cuando es un oxígeno más un no metal, es un óxido no metálico, y así sucesivamente. Entonces tenemos familias de óxidos, de hidróxidos, de ácidos, y bueno, se pone la palabra de la familia, en este caso es un metal y un oxígeno, un óxido metálico. Entonces, por eso es óxido. ¿De quién? De hierro. Aquí no se va a respetar la raíz de latín o no, sino simplemente se le pone el elemento que lo acompaña y en números romanos y entre paréntesis se pone la balancia con la que está trabajando el elemento, por ejemplo, en este caso el elemento metálico, ajá, y pues sería 3. Y en el caso de sería eh, óxido de hierro 2. Ahora, algo que me gustaría explicar antes de terminar el video es cuando bueno, voy a ponerles estos dos ejemplos para relacionarlo con lo que veíamos anteriormente. Vamos a compartir pantalla desde acá. Ok, bueno. Aquí, pues tenemos este ejemplo que veíamos en la diapositiva. Tenemos este que es hierro 2, oxígeno 3, ajá, y el famoso feo, ¿sí? Aquí, en teoría, cuando se hace
se, mm, se combina, bueno, se hace así, o sea, se escribe Fe2 o 2, pero siempre que se pueda simplificar ese número, se va a hacer. Entonces, se escribe feo, ¿ok? Les explico. Nosotros aprendimos a sacar el número de oxidación con esta tablita. Entonces, tenemos 3 oxígenos, entonces que la valencia o número de oxidación es de -2, entonces sería -6. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 da 6? Pues sería 3. Ajá. Entonces sabemos que el hierro aquí trabaja con +3 y aquí el oxígeno con -2. ¿Ok? Por su parte, el feo, o sea que es hierro y oxígeno, pues sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Por lo tanto, el hierro va a trabajar con +2. ¿Ok? Ahora, vamos a nombrarlas eh, pues de las diferentes maneras que aprendimos. La primera que aprendimos a nombrar es la tradicional. Tradicional, la siguiente aprendimos con la sistemática y por último, la stock. ¿Ok? Entonces, para la tradicional, quedamos que teníamos que cambiar el número de, bueno, la terminación de acuerdo a los números de oxidación. Y pues sabemos que hierro tiene 2. Tiene +2 y +3. Entonces, para el menor número, la terminación va a ser oso y para el mayor, ico. ¿Ok? Entonces, este es un óxido metálico, lo que estamos viendo. Entonces, lo primero va a ser óxido. Y aquí, ¿con qué valencia está trabajando? Con +3. Entonces, va a ser óxido férrico. Porque aquí la raíz sí se respeta la que está en latín. En cambio, la tradicional del compuesto de acá sería óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque aquí está trabajando con la menor valencia y es a lo que le corresponde. En la sistemática van los prefijos numéricos de el número de átomos del oxígeno. En este caso, ay, disculpe. En este caso va a ser, esperen, que aquí se me andan cambiando los colores. Va a ser 3, ¿ok? Entonces, las sistemáticas son los prefijos trióxido, trióxido de, ¿cuántos hierros? De 2, de hierro. Ajá. Ahora, aquí, ¿cuántos oxígenos tenemos? 1. Entonces, cuando es 1, el prefijo es monóxido de hierro. Les digo que aquí se omite el mono. O sea, no se vuelve a escribir mono aquí, de monohierro, no. Y para el stock, simplemente es el nombre de la familia. Ahorita en este caso estamos viendo un óxido metálico. Entonces sería óxido de hierro. Y como sí tiene más de un número de oxidación, entonces se pone con cuál está trabajando, o sea, con qué valencia, con qué número de oxidación, en números romanos y entre paréntesis. En este caso, hierro está trabajando con 3 y el feo, o sea, el hierro y el oxígeno, también es un óxido de hierro, pero el hierro está trabajando con su valencia 2. ¿Ok? Pues nada, hasta aquí sería la introducción de las nomenclaturas y espero que haya quedado de lo más claro. Bueno, que pasen bonito día.